Buenas noches. ¿Cómo pasaron el día hoy? Gloria a Dios. Me alegra verles aquí esta noche para el tema número 6 de esta serie que estamos trazando. Mañana es nuestro último tema, pero espero que lo que hemos estudiado haya sido de beneficio espiritual para cada uno de los que han asistido y también los que han visto a través de las redes sociales. Queremos tener una oración, como hacemos siempre, antes de estudiar la palabra, y luego entonces entramos a nuestro estudio. El título del tema es La viuda, el juez y el adversario. Oremos. Padre, gracias te damos por habernos traído a este lugar con el fin de estudiar tu palabra, aprender y vivir de acuerdo a tu palabra. Pedimos que no regrese a ti vacía, sino que haga el impacto que tú quieres que haga. Gracias, Señor, por la promesa de tu presencia, y reclamamos esa promesa en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo a el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18. Y para comenzar vamos a leer los versículos 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8. Es una parábola de Jesús. Y vamos a leerla primero y luego entonces vamos a interpretar su significado. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, es decir, orar siempre y no rendirse, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, al juez, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y el juez no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, es decir, es fastidiosa, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esa es la parábola que queremos estudiar. Ahora necesitamos preguntarnos: ¿por qué contó Jesús esta parábola? ¿Qué lecciones quiso Jesús enseñar? Bueno, la parábola lo dice. Jesús quería enseñar dos lecciones. Número uno, que debemos orar siempre. Debemos orar en todo tiempo y no rendirnos cuando no recibimos una respuesta inmediata. No desmayar. Orar siempre y seguir orando y no desmayar. Esas son las lecciones. Ahora, esta parábola se aplica a todos los tiempos, en términos generales, porque es cierto a través de toda la historia que debemos orar siempre y no debemos desmayar. Eso se aplica hoy, se aplicaba desde el tiempo que el Señor Jesucristo contó la parábola. Pero esta parábola tiene una aplicación especial a los que van a pasar por el tiempo de angustia final. Es decir, tiene
una importancia general para todos los tiempos, pero el contexto indica que específicamente se aplica a la última generación que pasará por el tiempo de angustia después de cerrarse la puerta de la gracia. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Es muy sencillo. Antes de la parábola, en el capítulo anterior, en el capítulo 17, ustedes pueden leer los versículos que vienen inmediatamente antes. Jesús dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Luego dice, como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego Jesús cuenta la parábola. Habla de la segunda venida y luego entonces cuenta la parábola que hay que orar siempre y no desmayar. Y la parábola termina también hablando de la segunda venida, porque la parábola termina diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, la parábola se aplica especialmente a aquellos que van a vivir inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús, porque antes de la parábola Jesús habló de los días de Noé, así será la segunda venida, los días de Lot, así será la segunda venida, y cuando termina la parábola, Él habla de la segunda venida. Hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. Ahora queremos echarle un vistazo a los elementos de la parábola, porque las parábolas tienen símbolos, es decir, las parábolas tienen personajes y eventos y acciones, y cada personaje, cada evento, cada acción tiene un significado simbólico. Así que tenemos que mirar más detenidamente esta parábola. En la parábola hay un juez. Vamos a leer en cuanto al juez otra vez en el versículo 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez no temía a Dios ni respetaba a hombre. Sencillamente significa que era un juez secular. Era un juez que no tenía ninguna inclinación religiosa. Sencillamente desempeñaba su cargo como juez. Ahora también dice que había en aquella ciudad una viuda. Ahora la parábola claramente indica de que esta viuda estaba completamente destituida de apoyo humano. Siendo viuda, su esposo había muerto. Y la parábola indica que esta mujer probablemente no tenía hijos, porque si tenía hijos la hubieran ayudado. No tenía casa, no tenía dinero, no tenía amigos. Su única esperanza era que el juez le hiciera justicia. También en la parábola hay un adversario, un enemigo de la viuda. Ahora, los que han estudiado esta parábola han concluido que lo que ocurrió fue lo siguiente. Cuando el esposo de esta mujer murió, tenía una deuda muy grande con un acreedor. Y como el acreedor nunca le pagó lo que le debía porque murió, el acreedor o el adversario le quitó a la viuda todo lo que tenía el esposo. La dejó en la calle, la dejó destituida sin ningún apoyo humano. Así que tenemos un adversario. Sigue diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, y la viuda que decía, hazme justicia sobre mi adversario. Ahora queremos notar también que esta viuda no vino solo una vez al juez. Esta mujer tenía perseverancia. Esta mujer
venía y venía y venía y venía al juez para que el juez le hiciera justicia. No vino una sola vez, tenía paciencia, perseverancia y seguía viniendo al juez. Es decir, la viuda era persistente y desafiante en su venida al juez. Esto lo podemos captar porque en la misma parábola, en el versículo 5, dice por qué el juez le hizo justicia finalmente. Dice en el versículo 5 el juez: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, es decir, esta viuda es fastidiosa, porque viene y viene y viene, le haré justicia, no sea que viniendo como de continuo me agote la paciencia. Así que la viuda era persistente en venir al juez para que el juez le devolviera lo que el adversario le había quitado cuando su esposo murió. Pero en la parábola también hay una demora. El juez no le hizo justicia inmediatamente, porque dice en el versículo 4, y él no quiso por algún tiempo. Es decir, hubo una demora, pero la viuda no se rindió. La viuda continuó viniendo y viniendo y viniendo al juez con la esperanza que el juez le hiciera justicia sobre el adversario. El juez no contestó la plegaria de la viuda inmediatamente. Pero después de una demora, la parábola dice que el juez le hizo justicia. Sigue diciendo ahí en el versículo 4 y 5, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Así que después de la demora, mientras la viuda persistía e insistía, el juez finalmente dijo: voy a hacerle justicia a esta mujer para que no siga fastidiándome, para que no siga viniendo y viniendo y viniendo, porque estoy cansado de que ella esté a la puerta pidiendo justicia. Ahora, en el siguiente versículo Jesús dice, ahora yo les voy a explicar la parábola. Hay algunas parábolas de Jesús que Jesús nunca explicó el significado. Hay varias. En Mateo 13, por ejemplo, habló del tesoro escondido, pero nunca explicó qué era el tesoro escondido. Habló también de los pescadores y sus redes. En el capítulo 13 no explica lo que significa. Habló de la perla de gran precio, no explicó qué era la perla ni nada. Algunas parábolas Jesús no las explicó. Pero esta es una de las parábolas que Jesús no solo contó la parábola, sino que dio el significado de la parábola. Dice en el versículo 6, si están allí en el capítulo 18, el versículo 6, el Señor dijo: oíd lo que dijo el juez injusto. Jesús está diciendo ahora, oigan lo que significa esta parábola. Y entonces Jesús en el versículo 7 interpreta o explica la parábola. Dice: ¿y acaso Dios, a quién representa el juez? El juez representa a Dios. Porque dice: ¿acaso si el hombre juez hizo justicia, acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿A quién representa la viuda? A los escogidos, muy bien. ¿Persisten en clamar a Dios, sí o no? Que claman a Él día y noche. ¿Hay una demora? ¿Hay una demora, sí o no? Pues si tiene que clamar día y noche, hay una demora. Así que dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman como la viuda, que vienen y vienen y vienen día y noche, que significa que hay una demora? Y luego dice: ¿se tardará en responderles? ¿Ven el paralelo?
Ahora vamos a estudiar cada aspecto de la parábola, lo que significa. Ya sabemos que hay un juez, sabemos que hay una viuda, sabemos que hay un adversario, sabemos que hay persistencia en clamar, sabemos que hay una demora y sabemos que finalmente después de la demora el juez le hace justicia. Ahora vamos a interpretar los símbolos y los elementos de esta parábola. Notamos que el juez representa ¿a quién? A Dios. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿cómo puede un juez que no teme a Dios ni tiene respeto a hombre, cómo puede representar a Dios? La respuesta es que representa a Dios a manera de contraste. Es una comparación a manera de contraste. Lo que está diciendo Jesús es esto: si un juez que no teme a Dios ni respeta a hombre responde la persistencia de una viuda para quitársela de encima, ¿cuánto más Dios contestará las plegarias de su pueblo? Ya no porque le fastidian, sino porque los ama. Es decir, ambos responden, pero por diferente razón. El juez para quitársela de encima, Dios porque ama a los escogidos. Es una comparación a manera de contraste. Así que sabemos que el juez representa a Dios. ¿A quién representa la viuda? Bueno, ustedes notaron que dice, no hará Dios justicia ¿a quiénes? A sus escogidos. Así que la viuda representa a los escogidos. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿qué representa una mujer simbólicamente? Ustedes saben muy bien que una mujer simbólicamente representa una ¿qué? Una iglesia. Una mujer pura, como la de Apocalipsis 12, representa una iglesia pura, una iglesia fiel. Una mujer ramera, como la de Apocalipsis 17, representa una iglesia apóstata. Pero ahora yo le voy a hacer una pregunta: ¿qué representa una mujer viuda? Nadie jamás le ha hecho esa pregunta, ¿verdad que no? ¿Qué representa una mujer viuda? También representa la iglesia, porque es una mujer. Pero es una iglesia que ha perdido todo. Una iglesia destituida de todo apoyo humano, que tiene un adversario que le quitó todo. Porque es una mujer viuda, que no tiene donde caerse muerta. Es decir, los escogidos representan una iglesia que está pasando por una terrible tribulación. Todo el adversario se lo ha quitado. Esa es la generación final. Es la iglesia que vivirá al final de la historia. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿cómo sabe usted que esto representa la iglesia final que va a pasar por el tiempo de angustia después que se cierre la puerta de la gracia? Pues cuando encontramos la palabra escogidos, tenemos que buscar otros versículos a donde se usa la palabra escogidos. Vamos a ver si hay otro pasaje donde habla de que la iglesia va a pasar por una gran tribulación y la Biblia lo llama los escogidos. Vayan conmigo a Mateo 24 y vamos a leer el versículo 21, 22 y luego el versículo 24, donde aparece la misma palabra escogidos. Vamos a ver cuándo van a vivir los escogidos, la iglesia final que no tiene dónde caerse muerta porque el adversario les ha quitado todo. Dice allí en Mateo 24, 21, porque habrá entonces ¿qué cosa? Gran tribulación, cual no la ha habido. Recuerden las expresiones porque más adelante vamos a ver otros versículos. Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. El peor tiempo de tribulación de la historia del mundo, dice, no hubo un periodo más terrible, ni tampoco lo habrá. Es el tiempo de angustia final, a lo cual se refiere esto.
Pero ahora sigue diciendo, dice nuevamente, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días de la tribulación, de la gran tribulación, del tiempo de angustia, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero ahora escuchen, mas por causa de los escogidos van a vivir durante la gran tribulación, ¿sí o no? Sí, porque la gran tribulación va a ser acortada por causa de ¿quiénes? De los escogidos. Tienen que estar viviendo en ese tiempo entonces. Así que dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los, la misma palabra otra vez, de los escogidos, aquellos días serán ¿qué? Serán acortados. Y luego el versículo 24, interesante, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuándo van a vivir los escogidos? En la gran tribulación final, después del cierre de la puerta de la gracia. Yo hice una serie sobre Mateo 24. Ustedes pueden conseguirla, si bajan la aplicación nuestra de nuestro ministerio, ustedes pueden ver todos los temas gratis que yo he grabado y pueden leer todos los artículos que he escrito también, los pueden bajar y los pueden compartir. Yo preparé una serie sobre Mateo 24 y mostré que Mateo 24 presenta todos los eventos finales en el orden en que van a ocurrir. Y Elena White, en el Conflicto de los Siglos, dice que el versículo 24, donde dice se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, van a hacer señales y prodigios para engañar a los escogidos, ella dice que ese es el tiempo cuando Satanás va a falsificar la segunda venida de Cristo. Y eso es durante el tiempo de angustia final. Ahora yo pregunto, ¿quién es el adversario de los escogidos? Que va a saquear a la iglesia, a los fieles, a los escogidos. No está hablando de toda la iglesia en general, está hablando de los fieles en la iglesia. Esos son los escogidos, los que son fieles en el tiempo de angustia. ¿Quién es el adversario de ellos? La parábola no lo dice, pero hay un principio de estudio de la Biblia, y es que cuando aparece una palabra en un contexto y no se interpreta, buscamos la misma palabra en otro versículo para saber a quién representa. Así que vamos a 1 de Pedro 5:8 para ver quién es el adversario. En griego, el antidicon. Dice allí en 1 de Pedro 5 y el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién es el adversario de la iglesia final, la iglesia fiel que va a pasar por el tiempo de angustia? Satanás. Yo pregunto, ¿Satanás le va a quitar al pueblo de Dios todo lo que tienen? ¿Va a haber una gran persecución contra el pueblo de Dios? Va a estar en la condición de la viuda, destituida, una iglesia fiel, lo que queda después del zarandeo, una iglesia fiel que le va a hacer frente a Satanás, no va a tener nada sobre qué recostarse, pero va a seguir viniendo y viniendo y viniendo en oración. ¿Ustedes recuerdan Apocalipsis 12? La mujer tuvo que huir ¿a dónde? Al desierto. ¿Y quién la está persiguiendo? El dragón. Entonces, ¿el adversario quién es? Es el dragón, la serpiente antigua que va a saquear a la iglesia fiel. Y la iglesia fiel no va a tener absolutamente nada en esta tierra de qué recostarse, sino de la misericordia de Dios. ¿Recuerdan que la viuda clamó? Día y noche clamó en la parábola. Durante ese tiempo de angustia, durante esa tribulación, ¿qué va a hacer el pueblo de Dios?
va a clamar a Dios para que les haga justicia. ¿Sobre quién? Sobre el adversario. Porque ellos son los fieles, pero son perseguidos. El adversario les ha quitado todo y eso es injusto porque ellos son fieles a Dios. Así que van a clamar a Dios: Señor, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas a este adversario que nos está persiguiendo, a este adversario que nos ha saqueado, que nos ha quitado todo? Esa palabra claman día y noche, que la viuda clama día y noche, esa palabra clamar es muy fuerte en el idioma original. Significa gritar a voz en cuello. Es decir, los escogidos, la iglesia fiel durante el tiempo de angustia va a clamar a voz en cuello al Señor para que los libre de su adversario. Por ejemplo, esa palabra aparece en varios versículos. Hechos 8:7 dice allí que los espíritus inmundos, cuando veían a los apóstoles, chillaban y clamaban al ver a los apóstoles, porque sabían que los apóstoles los iba a echar. Se usa también en Lucas 9:38, a donde un padre que tiene un hijo endemoniado está clamando a Jesús para que sane a su hijo. Y se usa por parte de Jesús en la cruz, cuando dice que clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la clase de oración que elevará el pueblo de Dios durante esta gran tribulación, este tiempo de angustia, cual no se ha visto jamás, ni se verá otro tiempo de angustia como ese. Pero Dios no va a responder inmediatamente. Va a haber una demora. Los que pasen por el tiempo de angustia van a clamar y clamar como la viuda, pero Dios no va a responder inmediatamente. Va a demorar, como el juez demoró en hacerle justicia a la viuda. Quiero leerles un comentario de un gran comentarista bíblico con el nombre de Albert Barnes, donde él está hablando sobre esto. Escribió lo siguiente: aun cuando el Señor se demora largo tiempo en vengarlos, la generación final, y prueba al máximo su paciencia, Apocalipsis lo llama la paciencia de los santos. Una mejor traducción es la perseverancia de los santos. La misma palabra que aparece en Mateo 24: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Es la mismita palabra. Aquí está la paciencia de los santos. Es la perseverancia, como en el caso de la viuda. Aunque no reciben respuesta inmediata, siguen clamando y siguen viniendo al Señor en oración. Nosotros debemos hacer eso hoy en día. A veces porque Dios no nos responde como nosotros queremos. Decir: el Señor no me oyó. Pero ¿saben que Dios puede responder una oración de 3 maneras? Sí, no y espera. Esa es la que no nos gusta. Espera. Porque vivimos en una sociedad a donde queremos gratificación inmediata. Lo queremos ya, enseguida. Pero va a haber una demora. El pueblo de Dios va a pasar por el tiempo de angustia y van a clamar a Dios, pero Dios no va a responder sus plegarias inmediatamente. Así que aprendamos a perseverar en la oración ahora. Ahora es el tiempo de practicar, para que cuando llegue ese tiempo tengamos la costumbre de clamarle a Dios. Así que dice: aun cuando el Señor se demora largo tiempo en vengarlos y prueba al máximo su paciencia, al fin los vengará. Prueba la fe de ellos, les permite que sufran persecuciones y pruebas por largo tiempo, hasta que parezca que Dios no se interpondrá. No obstante, Él lo hará y los librará. Qué tremendo comentario de un comentarista presbiteriano. Ahora, claro, surge una pregunta muy importante.
Si Dios ama tanto a su pueblo, ¿por qué no le responde inmediatamente? ¿Cómo es que un Dios de amor va a permitir que su pueblo, que los escogidos, pasen por este terrible tiempo de angustia sin tener nada de qué recostarse, clamando a Dios, y parece que Dios se hace el del oído gordo? ¿Por qué razón es que Dios no los libra, no los venga, no es justo inmediatamente? ¿Cuál es el propósito de la demora? Hay dos razones por la demora. La primera razón la encontramos en un libro de la Biblia, el primer libro que se escribió. Lo escribió Moisés en el desierto de Madián, el libro de Job. Voy a relatarles la historia de Job para explicarles cuál es la primera razón. Ustedes recuerdan que hubo una reunión en el cielo y ahí hizo presencia los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca pecaron, entre los cuales vino ¿quién? Satanás vino entre ellos. Y se entabló una conversación entre Dios y Satanás. Dios le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Ay, Satanás dice: claro que te sirve. Te sirve por los panes y los peces. Te sirve porque tú has colocado un vallado protector alrededor de él. Has prosperado todo lo que hace. Cualquiera te sirve así. En tiempos de prosperidad, en tiempos fáciles, claro que te va a servir. Pero si tú permitieras que yo lo tocara, te blasfemaría tu rostro, te abandonaría. Ya cuando no hay panes y peces, ya cuando has perdido todo, vamos a ver si vas a servir, si Job te va a servir. ¿Y qué le dice Dios a Satanás? Yo pregunto, ¿quiénes están observando esta conversación? Todo el universo. Todos los representantes de los mundos están allí. Todo el universo está escuchando la conversación y se están preguntando: ¿de verdad que Dios rodeó a Job con un vallado, no permite que Satanás lo toque ni le quite nada, y además de eso ha prosperado toda su vida, toda su hacienda, toda su gente, tiene hijos, etcétera? ¿De verdad que Dios ha hecho eso con Job? ¿Será verdad lo que dice Satanás? ¿Qué tal si Dios hubiera dicho: no le hagan caso, que sea un mentiroso? Los seres celestiales se hubieran preguntado: bueno, ¿y por qué es que Dios dice que Job le va a ser fiel y no me deja probarlo? Así que Dios le da permiso de quitarle todo, pero que no lo tocara a él. Y en cuestión de minutos empieza el tiempo de angustia de Job. Este hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, empieza su gran tribulación. Pierde a sus 10 hijos. Se cae el techo de la casa, se mueren todos. Pierde a sus siervos, pierde sus ovejas, pierde sus camellos, pierde todo lo que tiene. Queda en la calle como la viuda en su gran tribulación. Y todo el universo está mirando a ver: ¿este sirve a Dios por interés? ¿Será que Job es un mercenario que sirve a Dios en las buenas pero no en las malas? ¿Será que sirve a Dios nada más por puro amor? Y Job dice: Dios dio y Dios quitó. Sea alabado el nombre de Jehová. ¿Y qué dice el universo? ¡Aleluya! Dios tiene razón. Se realiza una segunda reunión. Y esa reunión vuelve el adversario, el acusador. La historia de Job tiene todos los elementos de la parábola. En un momento los voy a repasar. Todos los elementos de la parábola, de la parábola están en el libro de Job, en la experiencia de Job. Así que hay una segunda reunión. Todos los representantes de los mundos están allí, entre los cuales está Satanás. Dios le dice: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, vengo de mi planeta que le robé a Adán. Por eso vino Satanás representando el planeta, porque le quitó el puesto que le pertenecía a Adán.
Y entonces Dios, tal vez con un orgullo sano, le dice: ¿no has visto mi siervo Job? Que a pesar de que me incitaste contra él, aún conserva su integridad. Y todos los seres celestiales están viendo y diciendo: wow, si es verdad que Job conservó su integridad. Y Satanás dice: claro, no me dejaste tocarlo a él. Cualquiera está dispuesto a entregar lo que tiene para preservar la vida, pero si tú permitieras que yo lo tocara a él, él te blasfemaría en tu cara. Ahora Dios también tiene que decidir otra vez. Si Dios dice: ya ustedes vieron que él es un mentiroso, no le hagan caso, los seres celestiales dicen: ¿de verdad que no permitió que tocara a Job? ¿Será que tiene razón en lo que está diciendo el adversario? Y entonces Dios le dice: te permito que hagas con él lo que tú quieras, solo que no te permito matarlo. Yo pregunto, en el tiempo de angustia final, ¿alguno de los fieles va a perecer? En el tiempo de angustia, después de cerrarse la puerta de la gracia, Dios va a permitir que Satanás pruebe a su pueblo al máximo. Por eso tenemos que aprender a depender de Dios hoy y a perseverar y venir a Dios en oración hoy, no importa lo que suceda con nosotros. Así que Dios le dice: te permito que lo aflijas como tú quieras. Y Satanás lo aflige con una llaga maligna desde la mollera de la cabeza hasta la planta del pie, y todo el universo está observando. ¿Será que Job sirve a Dios por interés? ¿Será que Job sirve a Dios por los panes y los peces? ¿Será que es un mercenario? ¿Quién tendrá razón? ¿Dios o el adversario? Satanás sale de la presencia de Dios y aflige a Job con esta llaga maligna. ¿Y qué pasó con Job? ¿Maldijo a Dios? No, dice que en todo esto no pecó Job. No pecó. En su gran tribulación, en su tiempo de angustia, dice que Job no pecó. Oh, el universo está mirando y dice: este sirve a Dios por puro amor. Aunque le vengan todos los males, aunque pierda todo, aunque el adversario lo deje en la calle, él todavía es fiel a Dios. El universo ve que Job está vindicando la palabra de Dios. Está haciendo quedar bien a Dios y está haciendo quedar mal a Satanás. Eso es lo que está pasando en Job 1 y 2. Pero el tiempo de angustia no termina allí. Ha perdido todas sus posesiones, ha perdido su salud y ahora pierde el apoyo de su esposa. La esposa le dice: ¿todavía conservas tu integridad? ¿Todavía eres fiel a Dios? ¿De quién era instrumento la mujer? De Satanás, porque Satanás es el que dijo. Ahora, no se sientan mal, mujeres. Hay mujeres muy buenas también. Pero en esta historia la mujer, y Job le dice: tú hablas como las mujeres fatuas. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Pero la historia no termina allí. Luego vienen los tres mejores amigos para consolarlo. Y en vez de consolarlo, se convierten en acusadores de Job. Los amigos lo abandonaron, no tiene posesiones, todos los hijos están muertos, la esposa se volcó contra él, los mejores amigos también. Esto es una prefiguración del tiempo de angustia cual no se ha visto jamás. Los escogidos todos lo van a perder. Satanás los va a saquear y ante el universo se va a revelar si los fieles de Dios están dispuestos a servir a Dios por amor o por interés. Satanás dice por interés, Dios dice por amor. El universo verá vindicado a Dios, vindicada la palabra de Dios por la generación final, según esta parábola. Ahora, vamos a ver si todos los elementos de la parábola están allí.
Yo pregunto, ¿en la parábola hay un juez? ¿Quién es el juez? Dios. ¿Hay un remanente fiel? ¿Quién es? Job. ¿Hay un adversario o enemigo? ¿Quién? Satanás. ¿Hay un tiempo de angustia para Job? Sí, claro que sí. Job clama a Dios para que sea justo con él contra el adversario. ¿Saben que hay algo muy interesante? Y es que desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, si ustedes leen esos capítulos, Job está clamándole a Dios y le está diciendo a Dios, ¿por qué me está pasando esto? No entiendo. Yo me consagré a ti, te amo, pero yo hablo y tú no oyes. Lean los versículos. Yo tengo un sermón completo sobre Job que ustedes pueden bajar con la aplicación de Zoom TV. Y está clamando y clamando y clamando a Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Silencio. ¿Hubo una demora? Sí, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38 hay una demora. Job se rinde y dice, ¿ni para qué clamo a Dios? No, sigue viniendo y viniendo y viniendo a Dios, perseverante con la paciencia de los santos. En medio del tiempo de angustia, sigue viniendo al Señor en oración. Pero Dios guarda silencio. Hay una demora. Y Él clama a Dios como lo hizo la viuda. Yo pregunto, después de la larga demora, Dios intervino para responder el clamor de Job. ¿Cómo termina la historia? La historia termina diciendo que Dios le dio a Job porque fue íntegro, porque fue fiel a Dios en la peor tribulación que podría haber sufrido. Ahora Dios le da el doble de lo que tenía antes. ¿Qué va a pasar con los fieles que pasan por la gran tribulación? Lo que va a pasar es que finalmente, después de una demora, claman y claman en el tiempo de angustia. Dios les va a hacer ¿qué? Justicia. Y va a castigar al enemigo. Y va a vindicar a su pueblo. ¿Están viendo la conexión? Tremenda historia. La primera razón por la cual Dios permite que su pueblo pase por este tiempo de angustia, donde todo lo van a perder y van a clamar a Dios día y noche, es para mostrarle al universo que su pueblo le sirve por amor, que es fiel a Él por amor, que no van a pecar contra Jehová, sino que van a ser fiel a Él, no por interés, sino por amor. Es decir, el pueblo de Dios va a vindicar el carácter de Dios ante el universo y va a mostrar que la palabra de Dios es cierta y que Satanás es un enemigo mentiroso. Hay una segunda razón por la demora, y es que Dios permitirá que su pueblo pase por este terrible tiempo de angustia para refinar su carácter y prepararlo para la eternidad, para consumir toda mundanalidad. La hermana White, cuando dice que es necesario que sea consumida su mundanalidad, esa no es la palabra en inglés. En inglés la palabra mundanalidad es worldliness, pero la palabra que usa la hermana White es, y voy a inventar una palabra en español, toda su terrenalidad, todo lo que los a este mundo. Earthliness es la palabra en inglés. Es decir, el tiempo de angustia los desconectará de todo lo que hay en este mundo. Los refinará. Noten lo que dice el mismo Job.
Job 23 y el versículo 10. Job 23 y el versículo 10. Job entendió lo que Dios estaba haciendo con él. No se quejó porque él sabía por qué estaba pasando por esta experiencia. Dice Job: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dice: yo sé que estoy pasando por el horno de aflicción, pero cuando termine la tribulación saldré como oro. En Isaías 48 y el versículo 10 habla también del refinamiento, que pasamos por la tribulación, que es el horno de fuego, no literal, sino simbólico. Y ese es el proceso de refinarnos. Dice en el versículo 10 de Isaías 48: he aquí te he purificado. Dios está hablando a Israel, y no como a plata. Te he escogido en horno de ¿qué? ¿Qué es el horno? Aflicción. Quiero leerles una cita de la hermana White. Se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 619. Hablando de los que pasan por el tiempo de angustia, ella escribió: aunque sufren ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. La experiencia de la viuda. Nuevamente, aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. Echan mano del poder de Dios, como Jacob se aferró al ángel, y de sus almas se exhala el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Esa será la experiencia de la última generación, que pasa por el tiempo de angustia. No pecarán como Job no pecó. No porque ellos son buenos, no es porque ganan la salvación, sino porque aman a Dios. Y el amor a Dios nos lleva a la obediencia. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque se dice, los que enseñan que la generación final que va a pasar sin pecar por el tiempo de angustia, es, el pastor Bor enseña que la gente va a dejar de pecar por ellos mismos. No es por ellos mismos, es por el poder del Espíritu Santo. Cuando Dios retire el Espíritu Santo de la tierra, lo retira de los impíos, no lo retira de los justos. Jesús dijo: he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Daniel 12:1 dice que hay Miguel, quien está de parte de los hijos de tu pueblo. Aunque durante el tiempo de angustia no habrá intercesor ni mediador, Jesús estará aquí como protector de su pueblo. No va a abandonar a su pueblo. Aquí está otra cita, página 621 de Conflicto de los Siglos. Escuchen bien. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe. Escuchen bien. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. ¿Y cómo vamos a pasar por ese tiempo? ¿Cuándo tenemos que prepararnos para ese tiempo? Sigue la cita. El tiempo de gracia, que es ahora, el tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Y luego dice, de los que pasan por este periodo, su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. La viuda no se rindió. Inclusive la hermana White habla de que el pueblo va a pasar por el horno para refinarlos. Noten en la página 621 del Conflicto de los Siglos, ella escribe
en cuanto a los que pasan por este periodo, los escogidos, dice ella, su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos. ¿Con qué compara la hermana White las pruebas? Con pasar por un horno. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor, ahora escuchen, Dios todavía los ama a pesar de que pasen por la tribulación. Dice, el amor de Dios para con sus hijos en los días de su mayor prosperidad. Regreso. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. ¿Ama a Dios menos a la gente durante el tiempo de angustia? ¿O mientras tenían prosperidad? ¿Los ama igual? Entonces, ¿por qué deja que pasen por la tribulación? Dice, debe consumirse su terrenalidad. Pierdas el apoyo de tus amigos. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? No nos atemos a esas cosas aquí. Que nuestra relación con el Señor no dependa de eso. La gente dice, ay, el Señor me bendice porque me da mucho. ¿Y qué va a pasar cuando no te da? ¿Seguirás amando a Dios cuando pierdes todo lo que tienes? Ahora que tenemos, no atarnos a nada de lo que tenemos en este mundo. La sierva de Dios dice, debe consumirse lo que los ata a la tierra, su terrenalidad, para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. ¿Por qué van a pasar por el tiempo de tribulación? Para que se refleje el carácter de Cristo imperfectamente. No imperfectamente, porque la idea es que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga en las nubes. La Biblia no enseña eso, ni el Espíritu profecía tampoco. Leímos algunos versículos una noche anterior, donde dice que debemos desarrollar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, entre otros versículos. Y no lo podemos hacer nosotros. Nosotros no podemos vencer el pecado por nosotros mismos. No nos salvamos por la victoria sobre el pecado. No, Cristo nos salva y como resultado el Espíritu Santo nos da victoria sobre el pecado. La gloria es para Él, no para nosotros. Dice, para que la imagen se refleje perfectamente. Ahora escuchen bien. Jesús vivió su propia parábola. Jesús vivió su propia parábola. Es decir, no solamente enseñó en cuanto a la generación final, sino que la parábola habla de la experiencia de Jesús. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Vamos a mirar la experiencia de Jesús. ¿Quién sería el juez en el caso de Cristo? El Padre. ¿Quién colocó los pecados sobre Él? El Padre. Dice en Isaías 53 que el Padre colocó sobre Él los pecados de todos nosotros. El Padre es el juez. ¿Quién es el escogido? Jesús. Jesús es el escogido. ¿Quién es el adversario? El adversario de Jesús, ¿quién era? No me digan Judas, porque dice en el Evangelio según San Lucas que el diablo se le metió al corazón de Judas. Fue el diablo que inspiró a Judas a entregar a Jesús. Es decir, el Padre es el juez, Jesús es el escogido, el adversario es Satanás. Ahora yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo perdió todo lo que tenía
en los últimos días de su vida aquí en la tierra, antes de su muerte? ¿Lo abandonaron sus discípulos? ¿Se volcaron los líderes espirituales contra él? Sí. ¿Perdió toda posesión material? Escuchen, hermanos. Le quitaron el manto y le quitaron la ropa. Jesús, cuando colgó en la cruz, ni la ropa la tenía. Todo lo perdió. Yo pregunto, ¿clamó Jesús a su Padre? Dice en Mateo 26:37 que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Es el tiempo de angustia de Jesús. Angustiarse. Y sigue diciendo en gran manera. Mateo 26:37. 3 veces en el Getsemaní clamó a voz en cuello a su Padre: Padre, si puede pasar esta copa de mí, que sea así, pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya. Clamó a su Padre. No solo eso, mientras clamaba sudó gotas de sangre. Su tiempo de angustia. No solo eso, sino que hasta sintió que Dios lo había abandonado, que su Padre lo había abandonado. Así como Job. Porque clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo pregunto, ¿el Padre lo libró inmediatamente? Cuando Jesús clamó, el Padre dijo: te voy a sacar, te voy a bajar de la cruz. No. ¿Hubo una demora? Hubo una demora. El Padre no le contestó inmediatamente cuando clamó. Noten lo que dice Hebreos 5:7. Hebreos 5 y el versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, significa que cuando estuvo aquí encarnado, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Clamó Jesús? ¿Clamó a su Padre a voz en cuello? Dice Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía, ¿qué? Librar de la muerte. Y dice, fue oído a causa de su temor reverente. ¿El Padre oyó el clamor de Jesús? Sí. ¿Le contestó enseguida? No, pero sí oyó. A veces nosotros pensamos que porque no recibimos una respuesta inmediata, que Dios no oyó. Pero Dios oye nuestras oraciones y Él sabe cuándo es prudente decir: espera, voy a dejar que pases por esta prueba para refinarte, para mostrarle al diablo que tú sirves a Dios porque lo amas. Ahora, si Jesús hubiera confiado en cómo se sentía, no hubiera permanecido fiel. ¿Saben que un problema que nosotros tenemos es que dependemos sobre nuestros sentimientos, nuestras emociones? Y cuando dependemos sobre nuestras emociones, el resultado es que eso no es un buen fundamento, porque las emociones cambian. ¿Cómo fueron las emociones de Jesús en Getsemaní y en la cruz? ¿Tenía razón de estar deprimido Jesús? Sí. ¿Cómo se mantuvo fiel si no sentía a su Padre? Si su Padre aparentemente lo dejó en Getsemaní y lo dejó en la cruz, ¿cómo pudo Jesús vencer aunque no sintió que su Padre estaba allí? Voy a leerles del Deseado de todas las gentes, página 704. Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios. Esa palabra aparentemente es muy buena. Aparentemente abandonado de Dios, Cristo había vaciado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas horrorosas horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre.
En ese tiempo nosotros tendremos que depender de nuestra conexión con el Señor ahora. Sigue diciendo, conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer, y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Ahora yo pregunto, ¿el Padre finalmente le hizo justicia a Jesús? ¿Cuándo le hizo justicia? Cuando lo llamó del sepulcro. Voy a leerles una cita. Esta cita lamentablemente no la he visto en español, yo la traduje. Está en una revista que existía en el tiempo de la hermana White para los jóvenes, Youth Instructor, el instructor de los jóvenes. Ella escribió esto el 2 de mayo de 1901 y fíjense lo que escribió. Aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Estaba como prisionero de la justicia divina. ¿Qué estaba Jesús? ¿Prisionero de qué? ¿Por qué era prisionero de la justicia divina? Porque Él cargó los pecados. Él sufrió el castigo. Sigue diciendo, estaba como prisionero de la justicia divina en esa prisión pedregosa y era responsable ante el juez del universo. Estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su Padre lo podía soltar. Y la hermana White describe lo que ocurrió la mañana de la resurrección. Descendieron 2 ángeles del cielo. Uno se rodó la piedra y se sentó encima. El otro ángel se paró delante del sepulcro y con una voz que hizo temblar la tierra y rajarse las piedras dijo: oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y Jesús salió diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El Padre le hizo justicia a Jesús. Los demonios salieron volando, Satanás salió volando, los soldados romanos cayeron como muertos. Fue derrotado el adversario. El Padre vindicó a Jesús. Ahora quiero terminar con una última cita del Espíritu de Profecía. ¿Saben que lo que pasó con Jesús se va a repetir con nosotros? Cuando digo nosotros, estoy hablando de la generación final. Esta cita que voy a leer ahora es espeluznante. Cada vez que la leo me da como piel de gallina. Escuchen esto. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos. ¿Quiénes son las fuerzas de las tinieblas? Satanás y sus ángeles. ¿Se van a unir con quiénes? Con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. Y ahora escuchen. Y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Captaron eso? Se va a repetir otra vez con su pueblo el juicio, el rechazo y la crucifixión de Jesús. Así lo dice. Y luego la cita sigue diciendo: al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen.
Al final de la historia va a dos grupos: los que reflejan perfectamente la imagen de Jesús y los que reflejan perfectamente la imagen de Satanás. Esos serán los dos bandos. Y ustedes dicen, bueno, pastor, eso asusta. Si estamos con Jesús, no debe asustarnos. Porque dicen los salmos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo. Va a pasar lo mismo que en el horno de fuego. ¿Recuerdan los 3 jóvenes que fueron echados al horno? ¿Prefirieron morir que pecar? ¿Sí o no? ¿Prefirieron morir que pecar? Sí. ¿Y cuando ellos aprendieron a morir antes que pecar? Cuando Nabucodonosor levantó la imagen, dijo: emergencia, vamos a prepararnos. No, ellos habían aprendido a confiar en el Señor durante los tiempos fáciles. Y le dijeron a Nabucodonosor: el Dios a quien nosotros servimos nos puede librar del horno y nos librará, pero si no, igual somos fieles a Él. Estamos dispuestos a morir porque lo amamos. ¿Y quién entró al horno? Los 3 jóvenes estaban. ¿Ustedes creen que salieron más puros que cuando entraron? ¿Su fe creció? Por pasar por el horno, ¿su fe creció? ¿Su confianza en Dios creció? Claro que creció. Eran fieles antes, pero cuando salieron eran más fieles todavía. La Biblia dice en Daniel 3:25 que el mismo Jesús, el Miguel de Daniel 12:1, entró al horno y dice que se paseaban como en un jardín. ¿Saben quién era ese Hijo de Dios? Cuando Nabucodonosor vio lo que pasó, él dice que Dios envió su ángel para librar a sus siervos. El Hijo de Dios era el ángel de Jehová, Miguel, que es otro nombre para Cristo Jesús. Ahora, no creen que Jesús es un ángel. Ángel significa mensajero. Miguel es Dios. Su nombre de Jesús significa ¿quién es como Dios? Significa el nombre Miguel. Es un desafío contra Satanás. Y luego recuerdan la experiencia de Daniel cuando lo echaron al foso de los leones. Engañaron al rey, estos políticos que servían con él, lo engañaron para que diera una ley de que cualquiera que orara o hiciera una petición a un Dios o a un hombre por un periodo de 30 días fuera echado en el foso de los leones. Querían acabar con él. Y ustedes saben que Daniel oró. Y entonces el rey se dio cuenta que lo habían engañado. Y dice que trató de librarlo de todas maneras, pero no podía, porque las leyes de los medos y persas no se podían revocar ni cambiar. Y cuando lo lleva al foso, le dice a Daniel: el Dios a quien tú sirves continuamente te libre del foso. ¿A quién sirves qué? Continuamente. ¿Confiaba Daniel en el Señor continuamente antes de que lo echaran al foso? Sí. ¿Creen que Daniel salió con una fe más fuerte cuando salió la siguiente mañana? Ahora fíjense que el mismo que libró a los jóvenes, libró a Daniel. Porque dice el rey que Jehová envió su ángel. No dice un ángel, dice envió su ángel y libró a Daniel. Eso es lo que nos espera. Hermanos y hermanas, los eventos que están ocurriendo en este mundo indican de que todo está
uniéndose para cumplir las profecías rápidamente, porque la sierva de Dios dice que los eventos finales serán rápidos. Estamos viendo en los desarrollos en los Estados Unidos, los desarrollos en el mundo. Dios nos dio las señales para que supiéramos que estamos cerca, que está a las puertas. Dice ahí en Lucas, el capítulo 21 y Mateo el capítulo 24. Ahora es que tenemos que aprender a orar sin cesar, a perseverar, pase lo que pase. Ahora es que debemos meternos en su palabra para fortalecer, para alimentarnos de la palabra, tener una salud espiritual fuerte. Ahora es el tiempo en que debemos testificar de esta maravillosa verdad que Dios nos ha dado como iglesia. No queremos que nadie en el mundo perezca. ¿Y cómo lo van a saber? Si nosotros no le contamos. No podemos predicar sermones como predican las otras iglesias. Hay que predicar la verdad presente para preparar a la gente para lo que pronto estallará en este mundo. Así que, hermanos y hermanas, tengo buenas noticias. Y las buenas noticias son que viene un tiempo bien difícil, pero vindicaremos a Dios. Seremos refinados, nuestra fe crecerá. Y cuando Jesús venga a las nubes, diremos: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado, Él nos salvará. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Oro a Dios para que todos estemos allí, fieles hasta el fin. Padre, gracias te damos por tu palabra. Una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Te ruego, Señor, que tú bendigas a todos los que han asistido a este tema, también a aquellos que están viendo en las redes. Oh, Señor, te ruego que tú nos inspires, que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, para que en este tiempo de relativa prosperidad podamos hacer una entrega de todo a ti, sin excepción. Que estemos dispuestos de servirte y de amarte, cueste lo que cueste, inclusive, si es necesario, nuestra vida. Acércate a cada uno y danos esa fe, porque la fe es un don tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.